Hola, muy buenos días y bienvenidos a la reflexión pastoral del día miércoles 29 de abril del 2020. Hemos estado viendo cómo leer la Biblia y entenderla y hace 2 días estuvimos hablando el lunes de cómo leer la Biblia. El primer punto es de que necesitamos escoger una versión de la Biblia que logramos entender. Hice algunas recomendaciones. Si te interesa ver esas recomendaciones, regresa y ve la reflexión pastoral del día lunes. Y luego, después, estuvimos viendo que no es necesario empezar desde Génesis, desde el inicio de la Biblia, el primer libro. De hecho, hice una recomendación si eres nuevo para lo de la lectura bíblica y nuevo en cuanto a la fe cristiana personal. Sí, entonces recomendé que iniciaras con el libro de Juan en la versión de tu preferencia. Si eres nuevo, nueva traducción viviente o nueva versión internacional, me parecen dos excelentes versiones. Mi preferencia es Reina Valera 60 simplemente porque era la versión que usaban mis padres y así me crié y me fluye esa versión. Entonces, hoy quiero tocar el tercer tema, ¿sí? O tercera recomendación, y es: escoge un libro de la Biblia y trabaja sistemáticamente sobre ella de principio a fin. Ayer les estaba recomendando iniciar con el libro de Juan y les recomendaba leer un capítulo a la vez. Y si eres como yo, necesitas un plan de estudio para no perder tiempo buscando dónde empezar. Entonces, prográmate. Jamás es una muy buena idea el solo abrir la Biblia y ver dónde cae, ¿sí? Algunos oran a Dios diciendo: Dios, muéstrame tu voluntad, abren la Biblia y a ver dónde cae. Esto es como echar suerte si no es un buen plan para discernir la voluntad de Dios para tu vida. A mí me parece que ese tipo de plan sería como uno que entra a la cocina y cierra sus ojos, abre el refri, mete la mano, saca lo que alcance en la mano y se lo echa a la boca. El buen cocinero no hace eso. El buen cocinero, el buen chef, hace un plan. Y el buen lector de la palabra de Dios también tiene un plan de lectura. Repito, si no tienes un plan, inicia con el Evangelio según San Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, escoge un libro de la Biblia, Juan por ejemplo, y prográmate en una lectura diaria. Juan es excelente porque puedes leer un capítulo diario y más o menos son 5 o 10 minutos, depende de tu velocidad de lectura, para leer ese capítulo. ¿Sí? Al estar leyendo el capítulo, te recomiendo que hagas pausas y te preguntes: ¿esto qué significa para mi vida? ¿Cómo me ayuda el entender este aspecto de Jesús? Por ejemplo, capítulo 1, que es el Hijo de Dios. Ahí mismo dice que si creemos en Cristo, también nosotros somos hechos hijos de Dios. Eso es maravilloso. Entonces a mí me encanta eso. Entonces, en cada día de tu lectura vas a aprender algo, ¿sí? Yo te recomiendo que anotes las cosas que hayas aprendido, ¿sí? Ora pidiendo al Espíritu Santo: Señor, enséñame lo que quieres que yo aprenda el día de hoy. Como la Biblia es un libro teonustos, es un libro vivo, esto significa que cada vez que vuelvas a leer ese mismo capítulo, quizá en un año, vas a aprender nuevas cosas. Va a aplicarse a nuevas circunstancias y etapas de tu vida, y eso es maravilloso. Nunca nos cansamos de leer la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que es como espada de dos filos, la palabra que es teonustos, la Biblia. Entonces, después de que hayas leído el libro de Juan, yo haría una recomendación de luego leer el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la historia de lo que pasó con la iglesia primitiva,
después de la ascensión de Jesús, su muerte, sepultura, el día de Pentecostés y luego su ascensión 40 días después de la resurrección. Entonces eso sería una recomendación. Quizá con Juan, habiendo leído Juan, quieras más información acerca de la vida de Jesús. Entonces recomendaría, antes de progresar al libro de los Hechos, regrésate a cualquiera de los libros del Evangelio, los libros sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas, ¿sí? O si quieres una historia cronológica, Mateo, Marcos y Lucas son excelentes. Marcos es más corto, 16 capítulos. Lucas tiene 24 capítulos, es más organizado. Sí, Mateo tiene 28 capítulos, también excelente y organizado. Entonces, puedes leer uno o varios de estos para empezar a ver la cronología, porque Juan no es muy cronológico, es conceptual. Entonces eso es mi recomendación, y luego ya progresar a lo que es el libro de los Hechos, ¿sí? Que son, como decía, los primeros años de la iglesia primitiva, los primeros años después de la resurrección. Después de esto, podría recomendar lo que es Filipenses, Efesios y Colosenses, quizá Gálatas, que son epístolas o cartas de Pablo, que le escribe a cristianos recién convertidos, gente nueva en la fe, y les enseña, les instruye cómo crecer en el cristianismo para ser un cristiano maduro, ¿sí? Entonces, sistemáticamente, prográmate para leer cualquiera de estas epístolas o cartas: Filipenses, Efesios, Colosenses, Gálatas. Luego el libro de Romanos, un excelente y amplio, profundo libro de dimensión doctrinal. Es muy importante también para la madurez teológica y también práctica, pero empieza a consolidar pensamientos del por qué Cristo tuvo que venir, por qué tuvo que pagar por los pecados, por qué esto, por qué lo otro. Para ese libro sí te recomiendo que lo leas juntamente con unas herramientas de estudio como un comentario bíblico, pero eso lo podremos hablar más adelante. Si quieres regresar a ver cómo empezó todo esto, el libro de Génesis es un buen libro, 50 capítulos de cómo inicia toda la historia de Dios con el hombre, cuáles son los propósitos de Dios para con el hombre. El libro de los Salmos, uno de mis preferidos, es un himnario, ¿sí? No se lee exactamente igual como si fuera historia, es un corario, un himnario lleno de oraciones de profundidad emocional y también cantos de ánimo. Y también otro elemento, hay algunos cantos mesiánicos, son proféticos. Entonces eso enriquece también, como vimos la semana pasada, lo que era el Salmo 23, ¿sí? Como el Señor es mi pastor. Y toca muchas situaciones de la vida. También el libro de los Proverbios. Proverbios no se lee igual como historia. Proverbios son pequeñas capsulitas de sabiduría, ¿sí? General que aplica a diferentes situaciones de nuestra vida. Mi papá en particular leía el libro de los Salmos una vez al mes, son 31 salmos, hablo de Proverbios, perdón, y aparte de su lectura bíblica diaria, tomaba un capítulo de los Proverbios y la leía y meditaba en lo que significaba eso en su vida. Entonces trabaja progresiva y sistemáticamente, de inicio a fin, de uno de los libros de tu elección, quizá una progresión como les acabo de mencionar, para que vayas alimentándote espiritualmente con la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como pan, ¿sí? Es como agua, refresca y alimenta, es nuestra nutrición espiritual. Yo te aseguro lo siguiente, de que si empiezas sistemáticamente a leer la Biblia, tu espíritu, tu hombre, tu mujer interior irá creciendo y madurando y empezarás a entender grandes y maravillosas cosas del propósito de Dios. Espero que esto te ayude. Dios te bendiga. Los quiero un chorro.